Estimados doctores, muy buenas noches. Les saluda la doctora Natalie Ángulo Carballo, soy médica radióloga, miembro de nuestra Sociedad Peruana de Radiología. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra actividad académica mensual por parte de nuestra Sociedad Peruana de Radiología. En primer lugar, quería traerles el saludo del doctor Luis Chávez, nuestro presidente de la Sociedad Peruana de Radiología, y con un mensaje súper importante quería recordar a todos que este año tenemos nuestro Congreso Peruano de Radiología. El Congreso se va a realizar entre el 3 y el 5 de octubre del presente año en el Centro de Convenciones del Hotel Los Delfines. Se está trabajando arduamente para tener un programa bastante ambicioso. Tenemos múltiples médicos invitados de mucha trayectoria internacional, así que las inscripciones están abiertas y todos están completamente invitados. El día de hoy vamos a tratar acerca de dos patologías importantes, acerca de la enfermedad intersticial pulmonar. Contamos con la presencia de dos ponentes, un ponente extranjero y un ponente nacional, como es de costumbre en nuestras actividades académicas mensuales. Vamos a dar inicio con el doctor Gustavo Rondón. El doctor Gustavo Rondón es un médico radiólogo egresado de la Universidad de los Andes en Venezuela, con training por un año en tomografía y resonancia magnética en el Instituto Privado de Alta Tecnología Resomer. Además, se desempeñó por varios años como director médico del Centro de Resonancia, la clínica de la Policlínica Barquisimeto y del Hospital Internacional de Barquisimeto en Venezuela. También ejerció como docente de posgrado en radiología en la Universidad de los Andes y Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en Venezuela. Actualmente labora aquí en Lima, es médico adjunto de tomografía en Medimagen. Desde el 2018 forma parte de la división de Neumo de Resocentro, también desde el 2018, y ahora también forma parte de la división de Neurología, Cuerpo y también de la unidad de cardio de esta institución. Es miembro de múltiples sociedades, incluyendo la Sociedad Latinoamericana del Tórax, la Sociedad de Tórax de Venezuela, la Sociedad de Radiología de Venezuela, así como la Asociación Colombiana de Radiología. Esta noche el doctor nos va a presentar una ponencia muy interesante que creo que abarca muchas generalidades y que al final nos va a llevar a comprender mucho mejor las enfermedades intersticiales. Nos va a hablar acerca del intersticio subpleural para entender las enfermedades intersticiales pulmonares. Doctor, está abiertas las cámaras y ya puede conectarse y prender su pantalla. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias a la Sociedad Peruana, a la doctora Natalie, por esta oportunidad que me da. Permítanme compartir cámara, pantalla un momento. Ok, perfectamente. ¿Me avisan si se ve? Ah, como le decía, le doy gracias a la doctora y a la Sociedad Peruana de Radiología por esta oportunidad que me da de compartir esta pequeña reflexión. Yo la he llamado así, dado a que necesitamos entender ciertos detalles de la estructura del pulmón para ver por qué tenemos que buscar en ciertas zonas del pulmón para clasificar enfermedades intersticiales. Las enfermedades intersticiales son muchas. Yo no me voy a meter ahorita con las clasificaciones moleculares ni las clasificaciones de todas las enfermedades de por qué se relacionan con el tejido colágeno ni nada de eso. Quiero enfatizarme específicamente a los radiólogos, a los que deseen conocer este enfoque para poder ser selectivos, y especialmente quisiera mi objetivo final eliminar la palabra epidemia, porque necesitamos ser un poco más específicos en este tiempo con respecto a las enfermedades intersticiales. Miren, esta enfermedad, esta es una de las pocos comunes. Esta es una fibroelastosis pleuroparenquimatosa. Esta es una enfermedad que es muy poco común descrita, pero
que se está viendo últimamente con mayor frecuencia. ¿Cuáles son las características de esta patología? Vemos que afecta fundamentalmente los lóbulos superiores. Fíjense este bloque que está acá. Otra de las características que restringe también el volumen pulmonar de ambos lados, y este pequeño detalle que se ve acá, si lo pueden ver tranquilamente, lo vamos a ver muy frecuentemente en este tipo de patología. Eh, Esta es una enfermedad que está con un curso benigno, y si se clasifica y si se define específicamente, podemos decirle al médico tratante qué es lo que es. Ah, Vamos a ver otra que también está relacionada con algo que vemos más frecuentemente que la fibrolastosis, que es la neumonitis por hipersensibilidad, que podemos tener, como ya sabemos, la presentación celular, la presentación fibrótica, pero en general todas están relacionadas con una manifestación ante un alergeno. Y esta es una expresión, en el caso de estos dos pacientes, en el de la izquierda, el caso uno, vemos las diferentes características, ¿no? Un patrón reticular, unas bronquiectasias, un- una formación que no está relacionada con un predominio o un gradiente apicobasal, sino que puede estar en segmentos medios, puede estar en segmentos basales en algunos otros casos, o puede tomar, como en este caso, el pulmón completo. Y la imagen de arriba es una imagen que es en inspiración. Y en esta imagen de inspiración ya podemos ver ciertas diferencias de patrones y de densidades que es muy característico y que se manifiestan en la imagen de expiración como focos de atrapamiento aéreo, muy característico de esta patología. Y es un distintivo importante. En el caso 2 también tenemos las mismas consideraciones, y voy a modificar un momentito donde estoy presente acá porque no me permite ver. Ya, en el caso 2 vemos esta misma característica, pero vemos un detalle muy interesante que me gustaría que se fijaran porque vamos a tenerla constantemente al diferenciar esos patrones periféricos. Fíjense cómo está la presentación, las zonas de tracción que se manifiestan en en algunas áreas, y esto me habla de distorsión precoz. La distorsión precoz en la neumonitis por hipersensibilidad fibrótica es muy característica. Eh, el tercer patrón que también vemos comúnmente es la neumonía intersticial no específica o el NINE, que también tiene una presentación celular y una presentación fibrótica. Y recalco mucho esto porque después vamos a entender por qué. Fíjense esta característica, es una manifestación de abundante o mayor opacidad en vidrio deslustrado con sus reticulaciones, con sus bronquiectasias que vamos a ver que van a alcanzar la periferia y el espacio subpleural. Esto es una de las características que tenemos que corregir desde temprano. No solamente el NIU es el que me permite tener panalización. La neumonitis por hipersensibilidad, en algunos casos el patrón NINE también nos va a dar este tipo de manifestaciones. Pero fíjese la diferencia entre la periferia y la parte central, que es algo bastante significativo. Este patrón también puede ser con gradiente ápico basal. Este es otro patrón, fíjese, que está con mayor componente de bronquiectasia que afectación periférica. Hay una concentración acá, pero esa es la idea que quiero que se fijen respecto a esto. Y llegamos pues a la neumonía intersticial usual, eh, que quiero aclarar, no toda la neumonía intersticial usual es FPI, pero toda la FPI tiene un patrón de neumonía intersticial usual. Esta es una característica muy distintiva, tiene un gradiente apicobasal, predomina hacia las bases. Miren las características periféricas que está haciendo y tiene su panalización
que está descrita en este tipo de patrones, ¿no? Este es otro paciente que también tiene ese tipo de manifestación con mayor panalización periférica y hacia las bases. En vista de estos cuatro ejemplos de patrones fibróticos, y de paso quiero decirles, estos son de esta última semana, estos son pacientes de esta última semana. O sea que tenemos que saber de fibrosis, y tenemos que saber de neumonías intersticiales y patrones intersticiales, porque lo vamos a ver constantemente. En vista de esto, vamos a ver que algunos parámetros y caracteres en este caso genéticos, en otros casos ambientales, van a estar relacionados con el componente fibrótico. Eh, Quise traer esta pequeña revisión, que es del 2022, de la doctora García, porque en la tabla, que no la vamos a analizar, quiero que se fijen a esto. Genes asociados a la alteración telomérica, el acortamiento telomérico. Fíjense la gran cantidad de genes que están asociados, inclusive los, el TNF2. Eh, pero también hay genes asociados a la modificación y al metabolismo del surfactante. Hay un grupo también, aquí faltan otros, como el MUC, como el Sonic, otros genes, pero quería dar el ejemplo de estos dos. Esta tabla me interesaba por estas dos características, porque estas dos características nos van a decir componente inflamatorio, componente fibrótico, dónde lo voy a ubicar, central, periférico, por qué se manifiesta así y qué es lo que le voy a decir para clasificarlo. Este es el que está a mi derecha, una representación esquemática muy famosa, tiene bastantes años ya, del doctor Selman, eh, que cambió el paradigma que existía en aquel momento de que toda fibrosis era por causa inflamatoria, que venía primero la inflamación y después se formaba la fibrosis como una especie de cicatrización. Aquí el doctor y sus colaboradores permitió determinar que no todas las fibrosis están relacionadas eh, con la inflamación. Y yo le coloqué aquí abajo la explicación de esta palabrita lesión. ¿Qué llama lesión? Muchos autores. Reflujo gastroesofágico, infecciones virales, fundamentalmente tabaquismo, especialmente asociado a muchos actos de fibrosis, eh, genética, como ya lo acabamos de ver, y algo que está en estos últimos años muy común y es bastante frecuente, que es el envejecimiento. Quiero hacer una acotación acá, que es estudios recientes que creo que el último que leí fue el 2024, marzo, recientemente, dicen que todas las personas, todas absolutamente, tenemos un patrón de envejecimiento de nuestras células pulmonares desde cierta edad. O sea, tarde o temprano nuestra dinámica de neumocitos 2, nuestra dinámica de miofibrocitos, mifibroblastos, los fibroblastos habituales, los clásicos, y cualquier otro tipo de células del tejido conectivo que vamos a tener, la parte pulmonar va a comenzar a tener su falla en su proceso de apoptosis y de degradación y de sustitución. Entonces, esto está relacionado con lo que es la palabra lesión y ahí comienza todo el proceso. O sea que no es solamente produce un proceso inflamatorio y ya, sino que hay un proceso multifactorial. Hablamos de los genes, hablamos de factores externos, hablamos de factores constitucionales. Eh, Todo esto tiene que estar unido. No es que todo porque tenemos las personas sanas un porcentaje de falla o disfunción de nuestras células mesenquimales, vamos a manifestar fibrosis. No, hay unos parámetros que son muy interesantes y hay un artículo reciente que también lo hicieron en Italia, lo publicaron el equipo de Pavia,
marzo también de este año, pero muy recientes los estudios, donde enfatizan que el patrón de genético, el patrón de envejecimiento, tiene que estar unido para generar un patrón, valga la redundancia, una manifestación fibrótica, ¿no? En este lado, yo tengo una manifestación o un esquema de una célula que, como ya vamos a ver, el neumocito 2 se va a transformar y se va a sustituir en miofibroblasto. Ahorita vamos a hablar de estas dos células, pero grábense neumocitos 2, miofibroblastos. El intersticio subpleural tiene un efecto, ya lo sabemos, que es el intersticio que está ubicado entre el parénquima y la pleura visceral. Tiene un efecto muy interesante hacia el espacio pleural y está relacionado, y lo que pasa en el espacio pleural afecta al intersticio subpleural. Y no es lo mismo cuando respiramos la movilización de la pleura o de la interfase pleura visceral e intersticio subpleural en las bases o en los ápices. La pleura visceral, como decía aquí, es muy importante para mantener los gradientes de presión. Hasta menos 7 centímetros de agua puede llegar en la total inspiración. Ah, pero este detalle es muy importante. Nos ayuda esta relación hacia el espacio aéreo adyacente, tener soporte estructural, intercambio gaseoso, nos apoya en nuestra mecánica respiratoria y sobre todo esto que lo recalqué bastante, que es protección y reparación. El intersticio pleural también juega un papel en la protección y reparación de las vías periféricas, contribuyendo a la respuesta inmunitaria. Y esa respuesta inmunitaria, cuando se presenta la disfunción, va a ser una proliferación y una manifestación de más depósitos de elastina, de colágenos y otros elementos de sostén. Este detalle lo vamos a ver acá a continuación. Aquí era lo que le decía: intersticio subpleural e intersticio apical y el intersticio subpleural basal. El intersticio subpleural apical, este que está acá, predominantemente tiene células alveolares, los neumocitos tipo 1 y los tipo 2. Y fundamentalmente se basa en macrófagos, y podemos encontrar macrófagos alveolares. El intersticio basal, vamos a tener fibroblastos y la evolución de estos fibroblastos a miofibroblastos. Es muy importante porque hay una pequeña diferencia entre ellos por la expresión de actina que contienen estos miofibroblastos. Si tenemos mayor componente de fibroblastos y miofibroblastos en la base, el proceso de regeneración aquí va a tener mejoría. Recordemos que ya decía que el proceso mecánico, el proceso dinámico acá, tanto de las presiones como de la adyacencia del diafragma en nuestra respiración, es más alto que en la parte apical. Recordemos también que nuestros alveolos, cortesía de Adam, está en la periferia. Fíjense esta representación antigua donde manifestaban unos alveolos en la periferia del pulmón. No es solamente acá en la parte apical, sino en todo lo que nos bordea. Ya lo hemos visto y eso es una materia anatómica muy común en nuestra práctica y en nuestro entrenamiento de posgrado. En esta pieza histológica, este borde que está acá representa la pleura visceral. Este borde que está acá representa algunas estructuras alveolares ya por la modificación de las piezas del preparado. Y esta pared gruesa que está acá
representa el intersticio subpleural. También recordemos que el intersticio subpleural puede entrar en algunos septos interlobulillares y poder entrar en cierta profundidad. Pero fíjense entonces la relación que tienen. Y si sumamos esto a que en la base tenemos más fibroblastos, miofibroblastos, y arriba tenemos más neumocitos 2, vamos a ir entendiendo por qué algunas patologías se manifiestan en la periferia y otras patologías se manifiestan en otro lado. El intersticio, recordemos que no es solamente la periferia, recordemos que hay intersticio central, peribroncovascular y otros más, ¿no? Esta representación de Fernández es una manifestación de una FPI. Fíjense la panalización que tiene, fíjense las modificaciones que tiene respecto a esta otra pieza. Este es el patrón normal que podemos ver, la misma imagen, pero vemos el bronquiolo respiratorio, fíjense la diferencia que tiene, y esto más ampliado, ¿verdad? Esto es lo que idealmente nosotros podemos ver. En la tomografía vamos a ver algún tipo de expresión reticular gruesa. En teoría no deberíamos ver, sino unas líneas muy finas hacia la periferia. Pero nos encontramos con esto, que vuelvo a modificar esto acá. Nos encontramos que esto es lo que vamos a entender como la porción periférica que juega el intercambio con el intersticio subpleural. No es lo mismo mencionar una lesión que está en la periferia, lesión nodular, ubicado en la periferia del segmento tal, que ubicarlo en el espacio subpleural. Tampoco es pleura. O sea, tenemos que estar bien ubicados ahí en esto. Fíjense cómo está representado el espacio intersticial subpleural con las incursiones de los septos. ¿Por qué yo he estado hablando mucho y enfatizando estos detalles? Y enfaticé mucho la presentación de imágenes patológicas desde el inicio, la NINE, NIU, neumonitis por hipersensibilidad, porque tenemos que aprender a diferenciarlo. Hay informes que hemos visto que para todo es EPIT, entre paréntesis, fibrosis idiopática, fibrosis pulmonar idiopática o la UIP. Y lamentablemente, si vemos en este gráfico que está acá del lado izquierdo, este es un gráfico bastante conocido, creo que está desde el 2012, si más no recuerdo, y lo han utilizado muchos autores. Fíjense en la tasa de supervivencia. La FPI tiene una tasa de supervivencia de 3 a 5 años. Ahora con los nuevos antifibróticos se puede alargar por un poco, pero no eliminar su desenlace final. Lamentablemente es una enfermedad que es progresiva, es una enfermedad que es mortal, pero fíjense las líneas superiores, una neumonitis intersticial no específica y otras enfermedades intersticiales no tienen el curso catastrófico que tiene la UIP y la FPI. Y aquí, por ejemplo, tenemos 3 manifestaciones de la misma FPI. De curso rápidamente progresivo, asociado con un curso intermedio, donde podemos ver también en este rango FPI y enfisema, y un curso más lento. Pero los tres, sea como sea, van a tener un desenlace fatal. Hasta la fecha, ningún antifibrótico ha permitido que podamos decir, restaura el pulmón, recupera el pulmón y puede curarse la persona con un FPI. Tienen un desenlace fatal. Y eso es como decirle, si lo calculamos y lo comparamos con las tasas de mortalidad de cáncer, cáncer pulmonar tiene una alta tasa de mortalidad. Y
Entonces, tenemos que definir que si mencionamos en un informe EPID y entre paréntesis le colocamos fibrosis pulmonar idiopática, estamos diciéndole paradójicamente, y no me malinterpreten, cáncer a esa persona y lo condenamos. Y puede tener un INE que puede ser controlable, una neumonitis por hipersensibilidad que puede ser controlable si se manejan varios factores, etcétera. O sea, tratemos de ser muy precisos en este sentido. Quiero hacer una recapitulación rápida y con esto termino. Y la FPI tiene una altísima mortalidad. El intersticio subpleural tiene una ubicación y unas características específicas. Están adyacentes muchos eh, grupos alveolares allí, y podemos tener ese tipo de representación con unos septos finos, pero muy poco visibles, no deberían verse. Este es el patrón histológico normal. Este es un patrón constantemente afectado de una panalización. eh, Tenemos una diferencia en el contenido de las células que están en el ápice y en la base, con unas expresiones bastante importantes. Eh, las células basales están relacionadas con mayor restauración, recuperación y cicatrización, y cuando pierden su función, allí vamos a tener ese tipo de problema. Pero hablando de las células neumocitos tipo 2, esto ya lo vimos, vamos a entender este segundo gráfico que era el que decía. Si nosotros tenemos miofibroblastos y fibroblastos en la base, y tenemos los neumocitos arriba, pero tarde o temprano comienzan a tener una disfunción y van a ser sustituidos por miofibroblastos, lamentablemente vamos a tener el mismo patrón arriba que abajo. Esto es lo que ya le habíamos hablado de los diferentes patrones que afectan la lesión, que condicionan una lesión y una manifestación de alteraciones que tienen que estar relacionadas con patrones genéticos, que ya lo decía, que faltan algunos otros, y que hablábamos de la acortamiento telomérico y de la alteración del surfactante. Esto está relacionado con neumocitos tipo 2. Esto está relacionado con los miofibroblastos. O sea que, en otras palabras, no porque tengamos algún tipo de disfunción por el envejecimiento, vamos a tener necesariamente una expresión fibrótica. Tienen que estar relacionadas las dos cosas. Y por eso vamos a manifestar este tipo de patrones, tanto en la neumonía intersticial usual, que es una mayor afectación de fibroblastos, miofibroblastos y de patrones de recuperación, y juegan entonces todos los parámetros genéticos, ambientales, una serie de criterios, inclusive da mayor a el hombre que la mujer, a la neumonía intersticial no específica, que también expresa un patrón celular y un patrón fibrótico, y que está en juego el equilibrio de la cantidad de miofibroblastos y la cantidad de neumocitos 2, y la sustitución de esto y la disfunción de ambos para que se manifiesten este tipo de alteraciones. Ah, También en la neumonitis por hipersensibilidad, que comienza con una manifestación, entre comillas, inflamatoria, alergénica, una expresión del sistema inmunológico, pero tarde o temprano nos va a dar una manifestación fibrótica por alteración y afectación disfuncional de estas células. La fibrolastosis, y que por eso vamos a ver que no tiene mucha adherencia en la parte apical por el tipo de celularidad que tiene. Y esta es mi conclusión. Intersticio subpleural tiene dos dimensiones. Variaciones también tiene el tipo de celularidad, y las manifestaciones de alteración son diferentes. Los patrones, ya hemos dicho, son fibróticos, progresivos. Se cambió el esquema de origen, que decía que era ah, solamente inflamatorio. Ya vemos que hay algunos patrones fibróticos que no pasan por inflamación.
Eh, pero las que sí comienzan por inflamación, tarde o temprano van a llegar a fibróticas, como vimos en la neumonía, neumonitis por hipersensibilidad y también con algunas NIN. Y inclusive la hemos visto con las manifestaciones que siguen estudiándose el post-COVID. Y pues la última, que es la que me interesa, no colocar aquí EPIC. Aún es preferible colocar EPIC que FPI, por lo que yo le decía del impacto que tiene la FPI. Pero tratemos en lo posible de estudiar, de buscar, de entender que todo este tipo de patrones intersticiales fibróticos tienen una razón de ser de por qué están en la periferia, por qué están en el centro, por qué están hacia arriba, por qué están hacia abajo. Y pues muchas gracias por la deferencia y el tiempo que me han brindado. Muchas gracias, doctor Rondón. Una muy bonita charla. Creo que hemos hablado de generalidades, pero esas generalidades que importan para poder enmarcar, sobre todo, comparto mucho su opinión sobre el último punto, en el que deberíamos evitar de sobremanera, más si somos médicos radiólogos, expertos en imágenes, usar términos generales cuando ya hoy la ciencia subdivide y clasifica claramente estas enfermedades. Bueno, les invito a todos los participantes a dejar sus preguntas, sus comentarios a través del chat. Igual vamos a ir haciendo algunas preguntas para aprovechar la oportunidad de tener la presencia del doctor Rondón esta noche con nosotros, con todos los miembros de la sociedad. Doctor Rondón, quería que nos comente un poco en su institución qué tan frecuentes son estas enfermedades, porque históricamente siempre se dice que son enfermedades raras, ¿no? Y entonces por eso creo que venía un poco el hecho de que los radiólogos las dejaran de lado y no se preocuparan en estudiarlas. Pero, ¿cómo ven su institución? ¿Son realmente enfermedades raras, estas enfermedades intersticiales pulmonares? Yo le podría decir que no son tan raras, pero depende de lo que trabajamos, ¿no? En beneficio de nuestra institución, tenemos como marco de referencia algunos especialistas neumólogos que trabajan ya con intersticiales, reumatólogos que trabajan con intersticiales, con pulmón, porque es importante la relación de las intersticiales con el tejido colágeno. Eh, y en relación a eso, pues la cantidad de pacientes que nos llegan están ya relacionados con esto. Hay otros tipos de referentes que nos mandan algunos estudios y casualmente vemos esto. Entonces, no sé que es algo raro como otro tipo de patologías, no. Lo que pasa es que estamos afinando en estos últimos años, creo que todos a nivel mundial hemos afinado estos últimos años y la vida de los laboratorios con las nuevas presentaciones de nuevos fármacos que han impactado en el trayecto de la enfermedad, nos ha permitido hacer más investigaciones en las cuales se está afinando mucho el diagnóstico. Quiero darles un ejemplo rápidamente. En las conferencias, pocas conferencias que he asistido, quizás el jefe del departamento de Neumo, el doctor Jeremy Carpio, ha asistido en muchísimas más. Hay muy pocos radiólogos, muy pocos radiólogos. Y creo que una de las pautas de esta charla es motivarles a que tenemos que investigar y tenemos que hacer equipo de trabajo con neumólogos, reumatólogos y otros patólogos para poder trabajar. Pero para ellos necesitamos ganarnos el puesto, como les he dicho. Y totalmente de acuerdo. Nosotros en Clínica Internacional ocurre lo mismo. Creo que dentro de la neumología, de la reumatología, se han ido perfeccionando y ya tenemos subespecialistas en área, entonces ellos ya direccionan incluso con presunciones, ¿no? Y con mayor expectativa, yo creo, ¿no? O sea, la respuesta del radiólogo. Entonces, eso hace que realmente haya que especializarse y subespecializarse dentro de la radiología para poder
dar realmente un diagnóstico certero, ajeno a observaciones, ¿no? Porque incluso ellos a veces quedan con dudas, entonces, porque claro, ya tienen mucha expertise, van a muchos cursos, entonces cada vez están esperando mucho más de nuestros informes, ¿no? Y cada vez se están creando más también estos equipos multidisciplinarios en los que nos invitan a participar. Entonces, es importante la opinión del radiólogo. Doctor, quería preguntarle si usted tenía algún flujograma para evaluar las imágenes, o sea, cuando usted se enfrenta a un estudio tomográfico de alta resolución, ¿tiene algún protocolo de evaluación como para ir discerniendo, ir atando los cabos? ¿Tiene algún protocolo, alguna forma de trabajo o metodología que de repente nos pueda compartir y que pueda ayudar a muchos, ya que hay muchos residentes presentes hoy en la conferencia? Y lo importante, en primer lugar, nosotros tenemos un esquema de cuestionario. Y eso es, creo que lo más importante. Nosotros tenemos una evaluación interrogatorio que pues como médicos seguimos siendo médicos y tenemos que hacer la anamnesis. Este interrogatorio nos va dando un perfil inicialmente. Ese perfil tenemos que ya irlo procesando antes de ver la imagen. Y ya cuando nos dan un muy buen perfil, ya nosotros tenemos una presunción de lo que tenemos que encontrar. Y cuando vamos a la imagen, entonces tenemos que buscar los patrones específicos que vamos a encontrar. Ejemplo, si nos dicen que está expuesto a aves, que es un paciente que tiene disnea, que tiene, ha ido empeorando con el tiempo, pero ha tenido exposición a aves, a alergenos, a humedad, a hongos, una cantidad de cosas. Yo no voy a buscar un FPI u otra enfermedad rara. Yo tengo que, lo primero que hacer es buscar un patrón, un patrón de neumonitis por hipersensibilidad. O sea, la lógica. Creo que la sensatez prevalece en primer lugar. En segundo lugar, cuando nos enfrentamos a la imagen, tenemos que tener ciertos detalles muy importantes. Una buena imagen, una buena adquisición y una buena pantalla para ver. Nuestras imágenes tienen que ser bien evaluadas en una pantalla médica. Ah, nada de celulares. Ah, no, te mando una imagen por celular. O incluso ya hoy en día tratemos en lo posible de no utilizar placas. O sea, tratemos de ver estas alteraciones intersticiales en forma digital. En tercer lugar, también tenemos que ver entonces como ya le decía, los patrones. ¿Qué es lo que voy a buscar en la imagen pulmonar? Ejemplo, no todos los eh, patrones NEW necesitan una fase expiratoria. En algunos tipos de referencia que se hacen para nuestra institución, hacemos ya como protocolo fase expiratoria. En otros, no. Pero cuando el cuestionario nos dice, tiene exposición a todo lo que ya lo había dicho, entonces amerita una fase expiratoria, porque eso es indicativo significativamente de que puede tener atrapamiento aéreo y un NEW se nos puede transformar en una neumonitis por hipersensibilidad. Entonces tenemos que analizarlo en contexto totalmente. No podemos ser fotógrafos nada más. O sea, veo la imagen y ya, listo, ya yo sé lo que tiene. Eso es imposible. Ok. Y en el tema de ya la imagen, digamos, va evaluando primero el intersticio subpleural, la distribución de repente. ¿Hay algún, digamos, algún esquema ya en la misma evaluación de imagen que use rutinariamente o va? No, no, o sea, si nos ubicamos en la pantalla, en la ventana pulmonar, ¿verdad? Ahí vamos a irnos primeramente, nosotros tenemos que ver si tú puedes utilizar una visión desde periferia hacia adentro o desde adentro hacia periferia, pero te lo digo con una frase, se halla lo que se busca y se busca lo que se sabe, ¿sí? Si nosotros sabemos qué es lo que vamos a buscar, entonces vamos a dejar de pescar. Y si sabemos que el new tiene este tipo de características que lo distinguen del MINE,
y que del NINE tiene este tipo de características que lo distinguen de la neumonía, de la neumonitis por hipersensibilidad o de la fibroelastosis como la que ya manifesté, o sea, es demasiado evidente. Entonces, tenemos que saber qué es lo que vamos a buscar y eso depende de lo que estudiamos. Entonces, cuando tú me preguntas qué voy a buscar en la imagen, los marcos de referencia que yo tengo en mi cabeza. Y esos marcos de referencia vienen dados por el estudio. Y si yo estudio constantemente, tengo que buscar si hay patrón en vidrio ilustrado o patrón despulido, si hay bronquiectasias centrales o periféricas, cómo son, si hay distorsión importante del parénquima, si el patrón que prevalece es más quístico, periférico o central y opacidades en vidrio ilustrado, si el gradiente es apicobasal o mayor predominio apical o tercio medio, o sea, ese tipo de características que ya lo tienen cada uno de estos patrones, me va a permitir a mí entender a qué me estoy enfrentando. De repente te encuentras con que, pensaba yo que era un NIU y me encuentro con un NINE fibrótico. Ha pasado, ha pasado. Pero tenemos que saber qué es lo que estamos buscando. De acuerdo, doctor, le agradezco muchísimo, queda claro y de hecho es una invitación a que estudiemos este tipo de patología, ha quedado muy claro y realmente cuando uno estudia a profundidad puede hacer esas diferencias de esos patrones y esas entidades como usted bien lo ha mencionado y la verdad que es una invitación a todos los radiólogos para que podamos profundizar y interesarnos un poco más por esta patología pulmonar. Bueno, doctor Rondón, esperamos que mantenga su presencia con nosotros. Vamos a dar inicio a la segunda charla de la noche, pero posterior a la segunda charla vamos a mantener un espacio de comunicación para que aquellas personas que quieran preguntar, pues poder responder sus dudas. Igual invitamos a todos los que están conectados que a través del chat pueden hacer sus preguntas y el doctor Rondón igual terminando la segunda ponencia de la noche igual puede responderlas. Entonces voy a presentar a nuestro segundo ponente de la noche. Se trata del doctor Francisco Melgar Granados. El doctor Francisco Melgar es médico cirujano egresado de la Universidad San Martín de Porres. Hizo su especialidad en radiología también por la Universidad San Martín de Porres, con su sede en la Clínica Internacional. Actualmente el doctor Melgar es médico radiólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y también de la Clínica Internacional, es miembro de la unidad de neuro, de tórax y abdomen, body, y es miembro de múltiples sociedades, incluyendo la Sociedad Peruana de Radiología, también Colegio Interamericano de Radiología y la Sociedad Americana de Radiología. El doctor Melgar esta noche nos trae una ponencia también acerca de enfermedades intersticiales. En este caso nos va a hablar de la única enfermedad intersticial aguda, que a diferencia de todas que tienen un curso subagudo crónico, esta tiene características muy particulares, así que es una entidad a la que también hay que prestar mucha atención. Y el título de su charla es Hallazgos imagenológicos de la neumonía intersticial aguda. Adelante, doctor Melgar. Muy buenas noches. Agradecer a la Sociedad Peruana de Radiología por permitirme participar de nuestras exposiciones formativas, tanto para médicos radiólogos como para médicos residentes. Agradecer a la doctora Natalia Angulo por brindarme esta confianza para la exposición del día de hoy. Vamos a ver. Vamos a compartir. ¿Se logra ver mi pantalla completa? Sí, se nota perfecto. Bueno, como hemos empezado nuestra charla, prácticamente andando como las múltiples neumonías intersticiales que pueden presentarse, voy a centrarme principalmente en un grupo de las presentaciones raras, que es la neumonía intersticial aguda. Dentro de lo que viene a ser el largo algoritmo de lo que viene a ser las neumonías intersticiales, la sociedad europea y tanto la americana han clasificado o han tratado de agrupar a las grandes neumonías intersticiales en grupos para permitir una mejor evaluación, una mejor evaluación tanto desde el punto de vista clínico como imagenológico.
Como bien se mencionó, el primer grupo, el más común dentro de las neumonías intersticiales, son las fibrosantes crónicas, donde se encuentran tanto la neumonía intersticial usual como la no específica. Luego tenemos las presentaciones que se encuentran relacionadas a lo que viene a ser la presentación clínica aguda y subaguda. Dentro de ellas se encuentran la neumonía intersticial aguda y la neumonía organizativa criptogénica. Dentro de otras enfermedades raras tenemos a la neumonía intersticial linfocítica y la fibroblastosis pleuroparenquimal. También tenemos a las neumonías relacionadas con fumadores, como son la bronquiolitis respiratoria intersticial, así como la neumonía intersticial discal. Cuando se presenta una discordancia dentro de la clínica con los hallazgos radiológicos y con los hallazgos patológicos, se llega a categorizar dentro de las no inclasificables a estas neumonías intersticiales muy raras. Bueno, para englobar un poco mejor lo que viene a ser la neumonía intersticial aguda, tenemos que entenderlo, como su nombre dice, que es un daño alveolar difuso de una progresión rápida. Ese daño alveolar difuso se va a representar tanto desde el punto de vista tomográfico como anatomopatológico. Tiene un pronóstico desfavorable y es importante la detección temprana. A veces genera discordancia o se confunde con el síndrome de distrés respiratorio agudo, pero van a tener características que las distinguen entre ambas. Como para agregar, dentro de las características histológicas, cabe resaltar que esta neumonía intersticial va a tener en un corto periodo una progresión significativa. Dentro de la fase exudativa aguda, propiamente dicha, que se va a desarrollar dentro de la primera semana, va a haber un conjunto de proceso inflamatorio que va a estar asociado a edema, líquido hemorrágico que va a ingresar al lumen alveolar. Esto a su vez va a asociarse a lo que viene a ser la necrosis de neumocitos tipo 1 y formación de estas membranas y la caída de los septos alveolares. Posterior a la semana 2 vamos a tener una fase proliferativa, donde el proceso inflamatorio va a estar mediado por tanto desde el punto de vista celular como humoral, donde va a haber ya proliferación de neumocitos tipo 2 y la aparición de fibroblastos, que van a superar al componente colágeno del intersticio. Y en la fase, si el paciente para este punto llega a subirse esta fase agresiva de esta enfermedad, va a pasar una fase fibrótica, donde la fibrosis va a desarrollar dentro de los alvéolos y el intersticio. A diferencia de lo que viene a ser la neumonía intersticial usual, va a presentarse una mayor célula de fibroblastos que el colágeno presentado en esta. Hablé del síndrome de estrés respiratorio agudo. La diferencia fundamental con la neumonía intersticial aguda es que el síndrome de estrés respiratorio agudo va a haber una etiología, ya sea directa o indirecta, que cause este comportamiento o estos patrón tomográfico, compromiso alveolar difuso. Generalmente el síndrome de estrés respiratorio va a estar asociado a un mayor proceso consolidativo que a un proceso en vidrio esmerilado que más se acompaña a la neumonía intersticial aguda. Incluso la presentación de panoramas es muy rara frente a este grupo de pacientes y generalmente tiene un desarrollo asimétrico y compromiso de los lóbulos dispares en comparación con la neumonía intersticial aguda. La neumonía intersticial aguda se va a caracterizar porque no hay una etiología identificable. Puede ser una causa infecciosa, tejido conectivo, problema cardiogénico que no va a poder explicar la causal de este paciente. Se va a caracterizar en un inicio por la presencia de opacidades en vidrio esmerilado de distribución difusa, bilateral y en muchos de los casos simétricas. También presentará distribución apicobasal, un 10% incluso lo describen en ápice y hasta un 40% más en bases. ¿Cuál es la importancia de identificar esta neumonía intersticial aguda? 50%. 50% de los pacientes va a presentar dentro de la primera semana de inicio características radiológicas tomográficas muy sugestivas de esta entidad. El pronóstico es precario. Una vez identificada la neumonía intersticial aguda, el 50% de estos pacientes
probablemente fallezca dentro de los 2 meses posteriores al diagnóstico. No hay una terapia adecuada para este tipo de entidad y generalmente se da tratamiento de soporte. Ahora, para identificar estos hallazgos radiológicos, los tenemos que acomodar al proceso o a la evolución histopatológica de esta enfermedad. Vamos a tener una fase exudativa temprana, visible por tomografía, donde el vidrio esmerilado va a ocupar el mayor porcentaje de pulmón en un aproximadamente 50%. Puede presentarse de manera en mosaico, así como una distribución difusa y panlobar. También puede presentarse de manera simétrica, pero no van a haber, o en esta fase, no va a haber presencia de bronquiectasias por tracción. La mayor parte de este vidrio esmerilado va a acentuarse a predominio basal. Si bien es cierto, dentro de este grupo, el 25% puede generar áreas de consolidación, pero estos van a tener una distribución predominantemente subpleural. Y en pocos casos, en esta fase temprana, se podrá evidenciar lo que viene a ser el engrosamiento intersticial. Pasando las 2 primeras semanas, vamos a tener una fase tardía de organización, donde el componente intersticial va a ir tomando mayor relevancia en nuestra imagen radiológica. Vamos a ver un engrosamiento mayor del intersticio interlobular con opacidades reticulares gruesas, que van a estar, que pueden progresar incluso a anomalías subpleurales, lo cual dificulta su diagnóstico comparándola con otras neumonías intersticiales idiopáticas fibróticas. La presencia de bronquiectasis por tracción y distorsión arquitectónica generalmente afecta más a las vías respiratorias centrales que a las periféricas. Sin embargo, la presencia de panalización, si bien es cierto, ha sido descrita en esta fase, también sugiere más la sospecha de una exacerbación aguda y de una enfermedad pulmonar intersticial oculta o subyacente. En otras palabras, es importante un conocimiento adecuado del paciente, de la historia clínica y de revisar las imágenes previas para descartar la presencia de una neumonía intersticial usual que podría estar reagudizándose y indicándonos y generando un poco más al error frente a esta entidad. Acá podemos observar ejemplos de fase tardía o una fase organizativa por estos estudios tomográficos, tanto en ventana parenquimal, en cortes axial y coronal. En el primero podemos observar, de la imagen de la izquierda, podemos observar que el componente consolidativo está presente. Tanto el componente vidrio esmerilado y el componente consolidativo pueden estar tanto en fases tempranas como en fases tardías. Aparte, en las fases tardías podemos observar a nivel de las bases lo que viene a ser bronquiectasis por tracción, el engrosamiento intersticial y en algunos casos, no en todos, la aparición de panalización del intersticio subpleural. Igualmente, cabe resaltar que siempre hay que tener en consideración que no haya en este paciente un antecedente de neumonía intersticial usual. Como bien saben, estas presentaciones o la mayoría de las neumonías intersticiales, ya sea por su etiología o por su presentación imagenológica, va a presentar múltiples diagnósticos diferenciales. El principal que se compara contra este trastorno por su rápido progreso es el síndrome de dificultad respiratoria aguda. La diferencia va a estar que podemos identificar lo que viene a ser la etiología, ya sea bacteriana, viral. Igualmente va a haber un predominio del componente consolidativo en comparación a lo que vienen a ser las opacidades en vidrio esmerilado. Obviamente, signos de fibrosis va a ser mucho más difícil de observar y es más probable que tenga una distribución asimétrica e incluso con componente de pulmón normal, generalmente a predominio apical. A veces puede cursar con engrosamiento interlobular, que es más común en una fase aguda que en lo que viene a ser la neumonía intersticial. Otro diagnóstico diferencial es una neumonía multilobar, igualmente con mayores áreas de consolidación, con una distribución predominio periférico o incluso que va a cometer varios lóbulos, lo que lo asemeja a esta neumonía intersticial
aguda, pero generalmente presentan áreas de consolidación. Y esta es la tercera, dentro de los diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta, la exacerbación o la reagudización de una enfermedad pulmonar intersticial subyacente del paciente, ya que hemos visto que podría cambiar en la fase de presentación de una neumonía intersticial aguda, ya que puede estar en una fase organizativa o simplemente es una reagudización de una enfermedad pulmonar intersticial. Si bien es cierto, es una presentación rara, generalmente estas presentaciones desarrollan dentro de un mes y van a aparecer nuevas opacidades con un incremento de la hipoxia. Otro diagnóstico diferencial es la hemorragia alveolar difusa. Generalmente presenta o debuta con opacidades en vidrio esmerilado y evolucionan a engrosamiento intersticial reticular. Lo que va a diferenciar bastante es la presencia de fibrosis en sus etapas tardías. El edema pulmonar idiostático debemos recordar que es, al igual que la neumonía intersticial, se presenta de manera bilateral y simétrica, pero estas opacidades fíjate, van a tener una distribución central, aparte de que van a dar signos de hipertensión pulmonar, o como cardiomegalia o efusión pleural. Ya me destacar la importancia de estos pacientes, el antecedente clínico, para así tener una mejor distinción dentro de estas entidades. Un diagnóstico un poco común, pero que tiene una distribución también panlobar, es la proteinosis alveolar. La diferencia va a ser que va a generalmente presentarse con el patrón en empledado, a diferencia de la neumonía intersticial aguda. Generalmente va a tener una menos escasez de síntomas en comparación a la gravedad de lo que vendría a ser una neumonía intersticial aguda. También enfermedades de tejido conectivo como el lupus eritematoso o artralgias van a tener una presentación muy similar a la neumonía intersticial, pero desde el punto de vista anatomopatológico, el daño alveolar difuso no es típico de este tipo de enfermedades. Y dentro de las mismas neumonías intersticiales tenemos a la neumonía intersticial inflamativa. Bien, si bien es cierto, sus síntomas no son tan graves y estos pacientes usualmente no van a requerir de ventilación mecánica a comparación del soporte ventilatorio que van a requerir generalmente los pacientes con neumonía intersticial aguda. Debemos de resaltar la importancia de la clínica y los antecedentes clínicos de los pacientes, en este caso, la antecedente de tabaquismo. Ahora vamos a presentar tanto un ejemplo de casos y cómo se ve la estadística dentro de las investigaciones que se han hecho frente a la neumonía intersticial aguda. Acá podemos observar un paciente de 76 años en un día 1, donde donde ingresa al hospital con una dificultad respiratoria progresiva, que al poco día, prácticamente en 2 días, comienza una progresión significativa con opacidades heterogéneas alveolo-intersticiales que van a comprometer ambos campos pulmonares de una manera difusa y apicoasa. En el estudio tomográfico podemos observar la evolución eh, de las opacidades en vidrio con un posterior compromiso del componente consolidativo, el cual se distribuye a predominio subpleural. Ahora bien, dentro de lo que viene a ser, dentro de los estudios que se han realizado a nivel del mundo, lo que podemos hacer que generalmente algunos de estos pacientes pueden cursar con ciertas comodidades como hipertensión, diabetes o incluso con neumonías de hipersensibilidad. La mayoría de estos pacientes van a estar asociados con una exacerbación aguda. Importante destacar la presencia de si son pacientes fumadores o no fumadores. Estos pacientes han debutado generalmente con la presencia de opacidades alveolares bilaterales, generalmente difusas o puede ser a predominio basal. Ahora bien, dentro de lo que se categorizaron como neumonía intersticial aguda, vemos que la mayoría de estos pacientes, al ser categorizados con esta entidad, fueron tratados con terapia inmunosupresora. Pero la mayoría de estos pacientes, como podremos observar, tienen una progresión rápida y una alta tasa de mortalidad. Muy pocos de estos pacientes sobreviven a esta entidad de una manera abrupta. Ahora bien,
hablamos de lo que viene a ser discordancias tanto en los hallazgos imagenológicos como en los hallazgos anatomopatológicos. Hay entidades, ya sea infecciones por virus o hongos, que van a dar un patrón anatomopatológico de daño alveolar difuso, como son la influenza, el herpes, el citomegalovirus, así como el criptococo y la histoplasmosis. También otras enfermedades del tejido conectivo y complicaciones con drogas. Dentro de los que la revisión de la literatura que he realizado, principalmente me basa en lo que viene a ser la Sociedad Americana y Europea de Tórax y una revisión de casos clínicos, así como ejemplos por parte de neumonía intersticial aguda. Eso sería todo. Muchas gracias, Francisco. Sí, la verdad es que habíamos puesto tiempos cortitos para la presentación de las charlas, así que gracias por haber hecho esta presentación tan completa y en este corto periodo de tiempo. Bueno, vamos a invitar igual a todos los participantes a que nos dejen las preguntas en el chat para poder compartirlas con los doctores. Igual podemos pedirle al doctor Rondón que se conecte, cosa que estamos los tres y podemos ir contestando las preguntas que nos vaya haciendo el público. Francisco, quería preguntarte, en la revisión que hiciste, imagino, es definitivamente de las más raras, la neumonía intersticial aguda. Quería preguntarte si en tu hospital has visto casos confirmados, que creo que eso es lo más difícil, ¿no? El tema de que esté confirmado el caso. ¿Han visto casos de la vida real de este tipo? Lo que más, generalmente lo que más se pide son de las fibrosantes crónicas, o sea, descartar neumonía institucional de la NIDE. Y muy poco, incluso dentro de las órdenes, no especifican mucho detalles clínicos, si el paciente es fumador, si tiene antecedente de fibrosis pulmonar, incluso del mismo desarrollo agudo del paciente. O sea, no, lo más que nos pueden indicar o sospechar de esta entidad es la presencia que el paciente haya llegado de manera abrupta a la emergencia. Bien, es cierto, la mayoría de estos casos se logra determinar una causa probable, ya sea causa bacterial o causa viral, que generalmente la mayor cantidad de volumen de los casos por parte del hospital no se logra llegar a un diagnóstico anátomo para poder, en los casos donde no se ha llegado a identificar una etiología probable para esta entidad, o a estas enfermedades que se puede presentar, no llegan a ese punto que sería lo importante para poder clasificar este tipo de pacientes. Sí, realmente yo creo que ese es el punto más difícil, ¿no? Porque realmente la neumonía intersticial aguda viene siendo un diagnóstico de descarte, ¿no? Entonces, porque una vez que has descartado todas las posibles causas y ves que no hay una causa que haya podido desencadenar este evento tan agudo y tan abrupto, entonces recién como que lo incluye. Realmente nosotros hemos tenido un solo caso que hemos podido de alguna manera catalogar como neumonía intersticial aguda porque era una paciente joven que no se le encontró y se le hizo baterías virales amplísimas, lavados, y claro, y todo el tiempo fue muy mal, estuvo en UCI, intubada, muy mal, y nunca llegamos a un diagnóstico, ¿no? Por más que se le hizo pruebas de todo tipo y la paciente falleció, así que se cerró el caso como una probable neumonía intersticial aguda, ¿no? Pero creo que es la parte más difícil, ¿no? Porque a veces no se cuenta con todas las baterías de exámenes para descartar virus, bacterias, etcétera, o otros tipos de gérmenes que podrían haber condicionado el daño alveolar difuso y los hallazgos imagenológicos y clínicos, ¿no? No sé si el doctor Rondón ha visto algún tipo de caso de repente en Venezuela o aquí en el Perú de neumonía intersticial aguda. A mí me pasó una situación incluso más personal porque una familiar mía, cuando yo estaba en posgrado, precisamente llegó con Hammond Ridge completo, de librito. Ella tenía de base una enfermedad reumatológica y pues
Nunca pensamos que iba a ser una manifestación pulmonar así tan agresiva y es verdad lo que dice el doctor, no duró mucho. Ah, esta es una patología que es muy inmunológica. No es tan infecciosa como tal y tiene sus manifestaciones y la cascada de la batería inmunológica del cuerpo se descompensa y manifiesta eso. ¿Cuál es el ejemplo más común que hemos visto en época de pandemia? En época de pandemia podemos ver todo tipo de neumonía intersticial aguda que pudiéramos ver y de todo tipo de florida y si recordamos de esos COVID graves, vamos a entender lo que nos decía, la importancia de lo que nos decía el doctor. Sí, definitivamente. Bueno, es el clásico ejemplo de daño alveolar difuso, ¿no? Lo único es que uno tiene causa y el otro no tiene causa. Doctor, Exacto. tenemos aquí un par de preguntas. Bueno, igual podemos aprovechar, están los dos conectados para ir contestando las preguntas. La primera es, bueno, dice así, buenas noches. Dice, ¿se puede concluir como fibrosis pulmonar en el informe radiológico o es un diagnóstico clínico? ¿Se puede concluir como fibrosis pulmonar en el informe radiológico o es un diagnóstico clínico? Me imagino que la respondo. Sí, claro. Am, Eso es una pregunta para aprovechar la importancia de nuestras terminologías. Hasta hace aproximadamente 2 años, nosotros teníamos que concluir como enfermedad fibrosante, ¿verdad? Con patrón X, ¿ok? No íbamos a decir, el patrón no es el diagnóstico como tal de la enfermedad, ni la enfermedad fibrosante el diagnóstico como tal. Nosotros somos interconsultantes, hay que tenerlo en cuenta, pero tenemos que tener un criterio unificado de lenguaje. Y de paso, sugiero que nos aboquemos a la Sociedad Fleischner, que nos ha orientado muchísimo durante todo este tiempo, ¿no? Y los estudios que están recientes nos están diciendo que, por ejemplo, el patrón New que podemos descubrir en una tomografía, nos permite decir que eso es una enfermedad progresiva. Y entra en juego una palabra o un algoritmo que se llama eh, fibrosis pulmonar progresiva, FPP, que la van a ver así. Entonces, eso es una característica que podemos colocar en la conclusión. Pero solamente fibrosis pulmonar como tal no nos dice nada. Eso es como decir EPIT, simplemente. Tenemos que llegar a un nivel de decir este tipo de patología. Y ese tipo de lenguaje nos los da la Sociedad Fleiner, los protocolos de los trabajos conjuntos de ALAP y las sociedades españolas y las europeas y las americanas. O sea, todo este tipo de task force ya han sacado sus protocolos y sus nomenclaturas. Francisco, ¿algún comentario? En si deberíamos emplear el término fibrosis pulmonar en los informes radiológicos. No, igualmente estoy de acuerdo con el doctor. Igual dentro de lo que realmente incluso el neumólogo mismo nos pide es categorizar en base al patrón. Prácticamente si tiene paciente o fibrosis o enfermedad intersticial, no brinda mayor dato dentro de lo que puede hacer el médico tratante, que en este caso podría ser el neumólogo. Incluso trata de darnos en algunos casos mayor información, si el paciente es fumador pesado, para sospechar de una bronquiolitis o neumonía descamativa, justo como en casos que hemos visto también en la clínica, que estamos contra sospechar pero ahondando más en la clínica, justo encontramos esos datitos que nos permiten diferenciar mucho mejor el diagnóstico. Más que todo para el informe y así ayudar a nuestro colega. Sí, bueno, en mi caso pongo a veces signos de enfermedad intersticial pulmonar difusa con patrón de tal cosa, ¿no? De New, de NINE, de neumonía poliparasitaria fibrótica. Pues siempre hay que concluir, yo creo, el patrón, ¿no? Porque ahí es donde ayudamos al tratante. Y Sí. Esto es como decir, perdóname, esto es como sí, decir esto, ¿no? Tienes un familiar o tienes un paciente, y lo hemos visto. El paciente tiene un familiar que es estudiante de medicina. Y el estudiante de medicina tú lo ves desde lejos en el cuarto del paciente y está viendo las placas. Ah, tiene una fibrosis pulmonar.
el estudiante de medicina. ¿Ok? El estudiante de medicina lo puede ver. Ese diagnóstico es para estudiantes de medicina, pero para nosotros eso no es un diagnóstico. Fibrosis pulmonar la puede diagnosticar el estudiante de medicina, pero a nuestro nivel, como dice el doctor Francisco y lo dice la doctora Natalie, tenemos que colocarle un apellido. Sí, de acuerdo, y eso conlleva que hay que ahondar mucho más en estos temas. La siguiente pregunta es, dice así, si pudiera detallar las características tomográficas de fibroelastosis versus tuberculosis. Esta también creo que es para el doctor Rondón, si es que pudiera especificar o detallar las características tomográficas que puedan diferenciar fibroelastosis de tuberculosis. Sí, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa. Como toda enfermedad infecciosa, va por la vía aérea, llega al alveolo, llega a los bronquiolos, donde actúa, ¿verdad? Tenemos un patrón bronquiolar inicialmente. Tenemos dos manifestaciones, la tuberculosis primaria y la tuberculosis secundaria. Y el patrón de fibrolactosis es un patrón subpleural, es un patrón periférico. El patrón de la tuberculosis inicia en los focos alveolares que están en la periferia. Yo en una de las diapositivas decía, no es lo mismo borde periférico del pulmón que intersticio subpleural. Son dos cosas diferentes. El borde periférico del pulmón, cuando nos lo dan en anatomía, si acuerdan las piezas de anatomía, están los alveolos, 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 están las hileras de los alveolos en los bulillos pulmonar secundario, bien bonito, todo recordando anatomía. Todo eso está, como decimos, el pulmón funcional. E inmediatamente después está el intersticio subpleural e inmediatamente después está la pleura visceral. La fibroelastosis está hacia acá. Es una patología que inicia y tiene sus características desde el intersticio subpleural. La tuberculosis no. La tuberculosis está más pulmonar, que tarde o temprano una va hacia acá y la otra afecta la parte parenquimal, es otra cosa. Pero tenemos que ver el contexto, tenemos que ver las características propias, el tiempo de establecimiento de esa tuberculosis, si es primaria o secundaria, ¿verdad? Y recordemos que la fibrolastosis nos da también un detalle, la pérdida de la continuidad. El doctor Francisco mostró una foto muy bonita de una de las neumonías que tenía una neumotórax laminar, bien bonito. Esas son las manifestaciones de la fibroelastosis. En cambio, las manifestaciones de lesión aérea de la tuberculosis son cavitaciones, son más groseras, como dicen. Sí, yo siempre, bueno, un poco que cuando tenemos las charlas con los residentes, que no sé, igual lo puedo compartir aquí, yo siempre les digo que, claro, ambas son muy parecidas, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de secuela de tuberculosis, ¿no? El engrosamiento de la pleura, de irregularidad, las bronquiectasias, la distorsión de arquitectura, la pérdida de volumen, pero siempre hay que tratar de mirar en el tiempo, ¿no? Porque si hablamos de secuela de tuberculosis, va a estar estable en el tiempo, ¿no? En cambio, la fibroelastosis pleuroparenquimal tiende a progresar, uno clínicamente e imagenológicamente. Entonces, por ahí que podemos tener alguna opción de, ¿no? De repente ver, ¿no? Esta está progresando y de ahí decir, ok, me refuerzo un poco más, pero sí, definitivamente ambas, cuando son solo secuelas o de primera impresión, yo creo que es muy, muy difícil poder diferenciarlas, ¿no? Plantear directamente ya un diagnóstico de fibroelastosis pleuroparenquimal, más cuando en Perú, no sé, doctor, en Venezuela, pero en Perú la tuberculosis es muy, muy, muy frecuente, entonces eso hace que incluso lo raro de esta enfermedad de la fibroelastosis sea mucho menos probable todavía de verla, ¿no? Sí, eso es un mal de Latinoamérica. O sea, vamos así, cíclicos. A veces estamos ya diciendo, nuestro país en 3, 5 años lo va a erradicar. Y comenzamos una campaña y después tenemos las multidrogoresistentes y hasta ahí llegamos. Muy parecido. Francisco, quería preguntarte, ya igual vamos, ya nos faltan pocos minutos para cerrar la actividad. Nos mostraste primero la clasificación general de las enfermedades intersticiales idiopáticas. No sé si tengas algún tip, algo que recomendar a los doctores como para
para diferenciarlas ellas. Sí, justamente era lo último que había encontrado con respecto a las neumonías intersticiales. Realmente categorizaron lo que viene a ser a las fibrosantes crónicas, a la neumonía intersticial y a la neumonía intersticial no específica, como tiene como bien se ha mencionado ante la charla, un progreso más crónico, donde algunos tienen a un progreso, una progresión incluso más entre los primeros y segundos años, y con un mayor componente fibrótico, como es la neumonía intersticial usual. Mientras que, por ejemplo, los relacionados a fumadores, como la bronquiolitis o la necesidad descamativa, generalmente van a presentarse con opacidades en vidrio esmerilado, tienen cierto más en un mosaico o con digestión subpleural. Mientras que las neumonías intersticiales dentro del grupo agudas y subagudas, la neumonía intersticial aguda como tal, por su rápido progresión, un pródromo muy pequeño y generalmente con una alta tasa de mortalidad. Y en el caso de las subagudas, por ejemplo, se considera también a la neumonía organizativa. Dentro de las neumopatías raras, si bien es cierto, lo que se mencionaba es la neumonitis linfocítica. A diferencia de las otras, puede estar asociada a la presencia de quistes, que es muy poco común en las otras presentaciones. Incluso cuando se menciona dentro de estos grupos a las que no guardan relación tanto de las imágenes con el cuadro clínico o con el estudio anatomopatológico, lo cual hacían dentro de neumonías intersticiales inclasificables. Sí, yo creo que esa es la mejor forma de enfocar o de englobar, ¿no? Estas enfermedades intersticiales y a partir de ahí empezar a estudiar e identificar los patrones de todos estos grupos que rápidamente Francisco nos ha detallado y que, bueno, son lo que hay que ir y profundizar y organizar, yo creo, esquematizar en la mente para poder, como dijo el doctor Rondón en un momento, ir y buscar y saber lo que estamos buscando al momento de analizar las imágenes. Bueno, doctores, les agradezco muchísimo su presencia, ya estamos en tiempo, les agradezco sus presentaciones, también el haber mantenido el tiempo de las mismas ha hecho que cumplamos satisfactoriamente la actividad académica. Yo sé que hablar de enfermedades intersticiales siempre es un tema difícil, pero creo que si no vemos esto en los foros de este tipo, ¿cuándo hablar de ellas? ¿No? Entonces, creo que ha sido un tema bastante importante y sobre todo gracias porque son temas complicados y han hecho que sean bastante asequibles y sencillos. No sé si tienen ustedes algún mensaje final para antes de dar cierre. Doctor. Sí, doctor. Bueno, yo sí puedo comentarle que es importante que nos orientemos y nos enfoquemos en aprender la clasificación. De verdad, estamos eh, perdiendo terreno con la gran reuniones que existen en los grupos de laboratorios, neumos y reumatólogos, donde ellos estudian hasta un fin de semana, y la doctora Natalie sabe, un fin de semana completo los patrones. Y nosotros no tenemos la oportunidad de hacer eso, o no tenemos el tiempo para darnos para hacer eso. O sea, necesitamos integrarnos, necesitamos hacer equipo de trabajo. Y lo doy como un ejemplo muy grave. Todos los estudios de los antifibróticos, el Inbil, todos los que trabajan con los dos famosos antifibróticos, hablan como ejemplo de la capacidad vital forzada. Hace 2 años yo estuve en una reunión donde ocasionalmente decían, no, sí, la tomografía es muy importante. ¿Cuándo solicitarla? Pregunté yo. Bueno, tú lo puedes, dependiendo de la clínica del paciente. Ya hace un mes yo estuve en una reunión acá y ya decían, no, por lo menos tiene que solicitarse cada año para control de la evolución porque la clasificación de la progresión involucra un incremento de un porcentaje de la tomografía, así como le incrementó el 5% de la capacidad y todo eso. O sea, que es importante la tomografía para tener eso. Entonces,
ya se está dejando de lado la biopsia. Ya ahora es puro patrón tomográfico y la clínica del paciente y los laboratorios. Pero el patrón tomográfico ha marcado la diferencia y necesitamos montarnos en ese círculo. Sí, de acuerdo. Francisquito, ¿algún mensaje final? Sí, igualmente cabe destacar el compromiso con nuestros colegas, con los demás especialistas, ya sea el reumatólogo o el neumatólogo, porque ellos adquieren un punto, un enfoque clínico que nos va a permitir una mayor clasificación, una mejor descripción y una clasificación de estas neumonías intersticiales. Como pueden saber, gran parte de estas neumonías tienen un componente clínico muy característico que nos va a permitir y facilitar mucho mejor la clasificación. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, doctores. Gracias a todos los asistentes. Que tengan muy buenas noches todos. Gracias. Hasta luego. Buenas noches Luego. con todos, hasta luego. Gracias, gracias.